el agonista de la dopamina empeoran o predisponen a la aparición de los síntomas psicóticos. Entre estos fármacos podemos encontrar, por ejemplo, a la amantadina o a las anfetaminas. Bueno, entre otros neurotransmisores que podemos encontrar está la serotonina. Y se ha visto, por ejemplo, que los antipsicóticos de segunda generación o atípicos son tanto antagonistas para dopamina como para serotonina. Entre estos podemos mencionar a la olanzapina, la clozapina o la risperidona. Bueno, otro neurotransmisor es el glutamato, donde una reducción en la transmisión glutamérgica, donde van a estar implicados los receptores NMDA, se ha visto que fármacos con antagonismo de estos receptores, como la fenciclidina, provocan igualmente los síntomas psicóticos. Bueno, y otro factor importante es que en estas personas, la mayoría de estas personas tienen errores en la regulación del eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenal, lo que les va a provocar tener un exceso de cortisol y ser más susceptibles al estrés. Ya, respecto a la imagen estructural y funcional, las anomalías estructurales en la esquizofrenia que más comúnmente se ven agitadas son la dilatación de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo, la reducción del volumen del lóbulo temporal y del tálamo, la reducción del volumen de la formación amígdala hipocampal, la atrofia cortical global con predominio prefrontal, la atrofia del vermis cerebeloso, alteraciones de la densidad y asimetrías cerebrales. Ustedes ya, una pregunta, ¿ustedes ya ven imagenología? Sí, doctor. Ya identifican una tomografía, ¿sí? ¿No? No, doc, estamos recién en principios de la imagenología. ¿En qué? O sea, la materia se llama Principios de la Imagenología. Es nuestro primer semestre de imagen. Principios que son los rayos Röntgen y todo eso. ¿Ah? Sí, doc. ¿Cómo se llaman? En las unidades de medida de la densidad de las tomografías, eso. Sí, doc, estamos viendo las técnicas principales de la imagenología y esas cosas. Pero aún no identificamos. ¿Aplicada? Todavía no, doc. Ay, sí, medio se pierde, pero bueno, ya. Ok, era para ver si una imagen de eso se podía ver o cuando presenten este tipo de anomalías estructurales, traten de buscar una imagen en la cual se evidencie lo que se menciona. Y ya, eso nomás era. Pero bueno, está en imagenología, recién eso. Bueno, pues ya podrían identificar alguna estructura. Si hemos visto la neurofisiología del sistema nervioso, ya saben muchas de las estructuras, ¿no es cierto? ¿Ah? Claro, ya podrían, solo es de ubicarse viendo las tomografías. Generalmente es como verle a una persona de los pies hacia, que está acostada viéndole desde los pies, así más o menos. Bueno, sigamos nomás. Ya. Cabe recalcar que estas actuaciones no van a ser diagnósticas por sí mismas y no son específicas de la esquizofrenia. Respecto a la imagen funcional, a través de PET y PET scan se han visto que los patrones que más se replican en las personas con esquizofrenia es el patrón de hipofrontalidad, donde va a haber una disminución del metabolismo y o del flujo sanguíneo. Y este patrón va a ser más evidente en actividades que tengan una activación de la función cognitiva. Otro patrón también va a haber un hipermetabolismo temporal de predominio izquierdo. Ya. Respecto al neurodesarrollo, bueno, en base a las observaciones que se han tenido respecto a las anomalías presentadas, se tiene como hipótesis que pudo haber una interrupción de la migración neuronal durante el segundo trimestre de embarazo, lo que va a afectar principalmente a las redes neuronales temporolímbicas y del córtex, las cuales están estrechamente conectadas y son importantes en funciones como de afectividad, de lenguaje y intelecto. Y a su vez todo esto va a provocar una desregulación del sistema dopaminérgico.
hablo un poquito más sobre las hipótesis de los neurotransmisores que se involucran en la esquizofrenia. Tenemos primero la hipótesis de la dopamina. En este, como ya mencionó mi compañero, será el resultado de un exceso de la actividad dopaminérgica en las proyecciones mesolímbicas que originan la sintomatología positiva y una hipofunción de las proyecciones dopaminérgicas en el córtex prefrontal que va a dar origen a la sintomatología negativa. Haciendo un recuento, los receptores dopaminérgicos se van a agrupar en dos familias. La familia de 1, que engloba los subtipos de 1 y de 5, que predominan en la corteza, y la familia de 2, que engloba a los subtipos de 2, de 3 y de 4, que se van a encontrar con mayor predominio en el cuerpo estriado y la región límbica. La familia de receptores de 1 va a estar acoplado a una proteína GS, que es activadora, y de la familia de 2 se acopla a una proteína GI, que es inhibidora. Pásale, por favor. Ya. Las principales vías dopaminérgicas que van a participar en la esquizofrenia son: primero tenemos la vía mesolímbica. Esta se va a proyectar desde el área tegmental ventral del mesencéfalo a la región límbica, el hipocampo, la amígdala y el núcleo accumbens. Ahí, no sé si pueden ver en la imagen, no puedo señalar, pero es de la 2. Gracias. Ya. Los receptores que van a predominar aquí a este nivel son de la familia de 2, por lo que la dopamina en este nivel tendría un efecto inhibidor. Se aumenta aquí la cantidad de dopamina, ya sea por un aumento de la producción o por un aumento del número de receptores o de su sensibilidad. Se incrementa entonces la inhibición sobre las neuronas GABAérgicas del sistema límbico. Estas neuronas van a producir entonces menor neurotransmisor GABA, cuya acción también es inhibidora. El resultado de esta inhibición es una inhibición del tálamo, lo que se traduce en un incremento de su actividad, por lo que el tálamo pierde su función de filtro sensorial, y las señales que llegan al tálamo procedentes tanto del núcleo accumbens como del sistema límbico llegan de manera abrupta a la corteza prefrontal, de una forma desorganizada, y le atribuyen la misma importancia tanto a los estímulos externos como a las representaciones internas, que en condiciones normales estas serían filtradas por el tálamo. Cuya consecuencia final de todo esto es la manifestación de todos los síntomas positivos, las alucinaciones y los delirios que se presentan en la esquizofrenia. En la vía mesocortical, se proyecta desde el área tegmental ventral del mesencéfalo al córtex prefrontal, al ventromedial y el dorso lateral. En esta vía se ha evidenciado que existe una deficiencia de la actividad dopaminérgica. Por lo tanto, los haces que conectan al córtex ventromedial, estos que se relacionan con las funciones de regulación de la afectividad, al tener un déficit de dopamina en este nivel, se podría explicar parte de los síntomas negativos y afectivos de la esquizofrenia. Y las proyecciones que llegan al córtex dorsolateral, que se relaciona con las funciones cognitivas, aquí se explicarían también los síntomas negativos y los síntomas cognitivos de la esquizofrenia. Esto se sustenta en que estudios post-mortem se ha referido una disminución de la inervación dopaminérgica en la corteza temporal, en la corteza prefrontal y dorsolateral y en el hipocampo, así como niveles disminuidos de DOPAC, que es un metabolito de la dopamina. Y además, los estudios de imágenes han encontrado un aumento de los niveles del receptor D1 prefrontal, que se correlaciona con las deficiencias del funcionamiento de la memoria también vistas en esquizofrenia. Pásale, por favor. Otra vía dopaminérgica es la nigroestriada. Esta se proyecta desde la sustancia negra del troncoencéfalo a los ganglios basales o al cuerpo estriado. Esta vía va a formar parte del sistema extrapiramidal y desempeña un papel clave en el control de los movimientos corporales. En la esquizofrenia esta está relativamente preservada, pero un bloqueo de los receptores de dopamina en este nivel, con los bloqueadores de D2, van a producir trastornos de movimiento similares a la enfermedad del Parkinson, como el temblor, la rigidez, la cinesia o bradicinesia, la acaticia y la distonía, que van a ser provocados por la deficiencia de dopamina. Y la última vía es la tuberinfundibular. Estas son neuronas que proyectan desde el hipotálamo a la hipófisis anterior. Estas regulan la secreción de prolactina en la circulación sanguínea, inhibiendo su liberación. Al recibir un tratamiento con fármacos que bloquean los receptores de dopaminérgicos D2 en esta vía, se elevan los niveles de prolactina, produciendo los efectos secundarios que son galactorrea, menorrea y disfunción sexual. En pacientes con esquizofrenia que no reciben tratamiento antipsicótico, se considera que está preservada. Pásale, por favor. Otra de las hipótesis es la de la serotonina.
Se ha sugerido que existe un aumento del tono serotoninérgico central en los pacientes con esquizofrenia. Diversos autores aquí señalan que los síntomas negativos se deben a una hipofunción dopaminérgica en la corteza prefrontal que se debe al efecto inhibidor que tiene la serotonina a este nivel. Es por ello que todos los inhibidores de la serotonina van a desinhibir a la dopamina en el córtex prefrontal y va a mejorar la clínica negativa de la enfermedad. Esta hipótesis se ve respaldada porque los efectos de la serotonina en la corteza prefrontal primero son a través de los receptores 5-HT2A y los fármacos antipsicóticos atípicos que comparten propiedades de antagonismo tanto de los receptores D2 y de bloquear los receptores 5-HT2A pueden mejorar esta clínica tanto positiva y mejoran también las consecuencias extrapiramidales provocadas por un déficit de dopamina al bloquear los receptores D2. Pásale, por favor. Y otra de las hipótesis es la hipótesis del glutamato. Aquí, tras varias observaciones, se desarrolla la hipótesis de que en la esquizofrenia los receptores de N-metil de aspartato se encuentran hipoactivos. A partir de estas surgen 3 puntos que se señalan como importantes. Y es que al encontrarse estos receptores de NMDA hipoactivos, resulta como resultado una hiperactividad dopaminérgica mesolímbica con la aparición de los síntomas positivos. Asimismo, la existencia de menos receptores o receptores menos activos va a conllevar a una menor actividad del glutamato y por ende a una menor actividad cortical que da como resultado la aparición de todos los síntomas negativos. Esta hipótesis se respalda en el hecho de que la administración de los antagonistas de este receptor, es decir, que bloquean los receptores de NMDA, impiden la acción del glutamato, como es la fenilciclidina. Esto genera, al administrar genera un síndrome parecido al esquizofrénico. Además, esta teoría se relaciona con la hipótesis de la neurodegeneración, ya que en condiciones normales o fisiológicas, las neuronas glutamatérgicas van a regular la actividad de las interneuronas GABA, responsables a su vez de inhibir a otras neuronas glutamatérgicas. Estas se consideran un freno fisiológico. Cuando estos receptores de NMDA se encuentran inutilizados, la acción inhibidora de las neuronas GABAérgicas se va a bloquear, lo que conduce a liberación de cantidades excesivas de GABA y este exceso de glutamato, y este exceso de glutamato va a ir a actuar sobre los receptores de glutamato que quedan disponibles, que son el AMPA y el kainato, y estos van a activar un proceso neurotóxico en el que entran concentraciones anormales de iones y radicales libres a la neurona, que puede llevar por último a la apoptosis de la misma. Ya, ahora vamos a hablar sobre otras teorías de la esquizofrenia. Entre ellas tenemos la Default Mode Network o teoría de la red por defecto. Esta es una red neuronal asociada al estado de reposo, es decir, que se activa cuando el cerebro no participa en tareas que exijan demasiada atención y se desactiva al inicio de una tarea. En pacientes con esquizofrenia, esta red neuronal tiene una menor desactivación, por lo que puede ser interpretado a la hora de prestar atención en una determinada tarea y como resultado se va a llevar una peor ejecución de la misma. Otra teoría es la teoría del doble vínculo. Esta explica un origen comunicacional de este trastorno, en donde la persona con esquizofrenia va a recibir 2 mensajes contradictorios a niveles lógicamente distintos. Lo que quiere decir que va a recibir 2 mensajes, pero sea cual sea el que la persona escoja, va a ser tachada de errónea o contradictorios. La incapacidad de discriminar la lógica entre estos 2 mensajes va a resultar en la aparición de los síntomas psicóticos en esta persona, como son las alucinaciones o los delirios. Bien, en la hipótesis inmunológica tenemos que vamos a tener las diversas citocinas, como son las interleucinas, que pueden actuar como pueden estimular respuestas cerebrales de tipo inmunológico y neuroendocrino, neuroquímico y comportamental. En pacientes con esquizofrenia se ha visto una disminución de la producción de interleucina 2, lo que se asocia a una menor edad de la aparición de la esquizofrenia y una mayor intensidad de los síntomas negativos de la enfermedad.
También se ha visto un aumento de los receptores solubles de interleucina 2 y un aumento en las concentraciones séricas de interleucina 6. En estudios epidemiológicos se ha visto que las personas con esquizofrenia mayormente han nacido durante el invierno o la primavera, lo que se asocia a que durante la gestación, durante el embarazo de la madre, pudo haber una exposición a una infección viral. Luego tenemos la hipótesis de la red displásica. Esta teoría nos dice que las redes neuronales, la funcionalidad de las redes neuronales van a depender de la integridad de las proyecciones axonales entre sí y que estas proyecciones axonales durante el neurodesarrollo, durante el desarrollo del cerebro, se vieron comprometidas o se afectaron. Lo que quiere decir que en la etapa de adultez las funciones cognitivas que dependan de estas redes axonales van a verse afectadas, como puede ser la memoria. También se ha visto una asimetría funcional entre los hemisferios, lo que se asocia a síndromes de actividad y también aislamiento. Esta hipótesis también explica la aparición de las alucinaciones, entre ellas las alucinaciones auditivas, que nos dice que la disfunción de estas redes neuronales hacen que la persona sea incapaz de reconocer su propia voz y la reconoce como extraña y como proveniente desde afuera. Siguiente, por favor. Ya, bueno, yo les voy a hablar sobre la fisiopatología de la esquizofrenia. Actualmente los mecanismos neurobiológicos precisos que se involucran en la fisiopatología no están bien definidos, pero sin embargo se reconocen que las hipótesis dopaminérgica y serotoninérgica son las como más acertadas para explicar la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, como nos estaba anteriormente explicando nuestra compañera, tenemos las vías dopaminérgicas, empezando por la mesolímbica, en la cual va a estar, en el caso de la esquizofrenia, va a estar hiperactiva, y también esto va a ocurrir en otras psicosis, como puede ser el trastorno bipolar, y también se reconoce que la disfunción de esta vía va a estar afectada en los déficits de aprendizaje y se correlaciona también con las adicciones. Es por eso que el aumento de la dopamina en esta vía va a producir los síntomas positivos de la esquizofrenia, como el delirio y las alucinaciones. Ya, es la que está de azul. En segundo lugar, tenemos de rojo la vía mesocortical. La disminución de la actividad de esta vía va a producir los síntomas negativos, apatía, aislamiento. Las proyecciones de esta vía van a ser importantes en cuanto a las funciones cognitivas, como pueden ser la motivación, la recompensa, las emociones y también el control de los impulsos, y van a estar implicadas en la psicosis, incluyendo la esquizofrenia, pero también en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y entonces esta vía, en cambio, va a estar en la esquizofrenia hipoactiva. Algunos autores además reconocen estas dos como una sola vía, denominada mesolímbica mesocortical, y las relacionan pues con todas las psicosis. En cuanto a la vía nigroestriatal, que es la que está de verde, esta es parte del sistema nervioso extrapiramidal y está implicada en la coordinación de los movimientos corporales voluntarios, por lo que si se inhibe mediante bloqueo de los receptores de 2 va a producir los efectos secundarios extrapiramidales como la distonía, el parkinsonismo, mientras que si hay un exceso de dopamina en esta vía puede producirse movimientos hiperkinéticos como los tics y las disinesias. Y por último, la vía tuberoinfundibular, que es la que está de naranja. Esta va a liberar dopamina en la circulación portal hipofisaria, y recordemos que la dopamina liberada en estas neuronas va a inhibir fisiológicamente lo que es la secreción de prolactina. Por lo tanto, si está inhibida esta vía, vamos a tener niveles séricos elevados de prolactina. Además, también se habla de otras vías como la vía medular periventricular, que consiste en neuronas del núcleo vago y se relaciona con la alimentación, y también la vía inserto hipotalámica, que va de la zona inserta, que se ubica entre el tálamo y la sustancia gris lenticular.
Y esta supuestamente se relaciona con el comportamiento sexual, pero bueno, esto no está todavía del todo esclarecido. Ya. La siguiente diapo, por favor. Ya. Entonces, en cuanto al lugar de acción de los fármacos, vamos a ver que el mecanismo de los antipsicóticos atípicos, básicamente, de los antipsicóticos típicos va a ser básicamente bloquear los receptores de 2. Y de este modo, en el caso de la vía mesolímbica, va a aliviar los síntomas positivos. Esto es importante recalcar que estos no van a ser selectivos en las vías de la dopamina, es decir, que van a actuar básicamente bloqueando los receptores de 2 a nivel de todo el cerebro, y esto va a tener consecuencias beneficiosas y perjudiciales. Beneficiosas es que si se bloquean estos receptores en la vía mesolímbica se van a reducir los síntomas positivos, pero si se bloquean en el caso de la vía mesocortical, que ya va a ser poco activa en la esquizofrenia, esto nos va a causar un empeoramiento de los síntomas negativos y por tanto nos puede conducir a disminución de energía, falta de motivación. En el caso de que se bloqueen en la vía neuroestriatal, nos va a conducir a lo que son los trastornos extrapiramidales, y cuando se bloquea en la tuberoinfundibular nos puede provocar un aumento de los niveles de prolactina y por lo tanto causar galactorrea, ginecomastia, etc. Entonces, ¿cómo va a actuar eso? Bueno, la dopamina, recordemos que va a tener sus efectos sobre la actividad eléctrica en la sinapsis. Y eso lo que va a conllevar es que se produzca un segundo mensajero, que va a ser el AMP cíclico, mediante la acción de la adenilciclasa. Entonces esto va a controlar procesos fisiológicos como va a ser la recompensa, las emociones, la cognición, la memoria, la actividad motriz. Y si hay una regulación entonces de esta neurotransmisión dopaminérgica, se va a alterar todo este sistema. Entonces, la acción antipsicótica lo que va a hacer es, a través del bloqueo de estos receptores de dopamina, controlar todos estos síntomas. Entonces, los receptores de dopamina de 2, como mencionó igualmente nuestro compañero anteriormente, van a compartir propiedades con los de 3 y de 4, en que cada uno va a estar relacionadas con la proteína G. La proteína G en este caso va a ser la inhibitoria. Por lo tanto, si se estimula a estos receptores, vamos a tener como resultado una disminución en la producción de AMP cíclico, un aumento de la entrada de potasio, por tanto una hiperpolarización y una disminución de las corrientes de calcio. Ya. La siguiente, por favor. Ya. En caso de los antipsicóticos atípicos, estos en contraste, además de bloquear los receptores de 2, van también a actuar sobre los receptores de serotonina del grupo 2A, los 5-HT2A. Y entonces si la serotonina inhibe la liberación de dopamina, estos bloqueadores de los receptores de serotonina van a aumentar los niveles de dopamina en las áreas del cerebro que más lo necesiten. Los receptores estos 5-HT2A van a estar ampliamente distribuidos en el sistema nervioso central. Ahí vemos en rojo las vías serotoninérgicas, pero principalmente van a actuar en la corteza prefrontal, la corteza parietal y también en las células del músculo liso. Ya. También se dice que estos bloqueadores de los receptores serotoninérgicos van a ocupar los receptores de 2 de forma transitoria, y eso nos va a permitir que se disocien rápidamente, permitiendo una neurotransmisión de dopamina relativamente normal, mientras que al bloquearse también, o sea, tener las dos funciones, bloquear de forma transitoria los de 2, pero también bloquear los receptores de serotonina, se va a constituir un mecanismo mediante el que se va a reducir los síntomas positivos, pero también los síntomas negativos. Y también se reduce los efectos adversos como los síntomas extrapiramidales. Ya, listo. Ahora les voy a hablar acerca de los fármacos antipsicóticos. Bueno, los fármacos antipsicóticos se van a usar especialmente para disminuir todos los síntomas de la esquizofrenia.
también para poder tener control sobre la conducta del paciente y también suprime la actividad motora y la expresión emocional. En cuanto al fármaco que primero se ha descubierto de manera accidental fue la clorpromazina, más o menos en el año de 1950. 40 años después se descubre lo que es la clozapina. Es de importancia puesto que la clozapina nos ayuda a reducir los síntomas negativos de la esquizofrenia y también los efectos adversos extrapiramidales. En cuanto al mecanismo de acción de estos fármacos antipsicóticos, van a actuar de manera competitiva, bloqueando tanto, como decían mis compañeros, los receptores tanto de dopaminérgicos y serotoninérgicos. Los antipsicóticos, otra característica que también los clasifica de típicos y atípicos es también su descubrimiento. Los típicos son, digamos que tienen ya hace un tiempo de descubiertos, y los atípicos son los recientes. En cuanto al mecanismo de acción, como decía, los fármacos antipsicóticos típicos van a bloquear de manera con mayor afinidad a los receptores dopaminérgicos de 2. Como podemos ver en la imagen superior derecha, refiriéndonos a los diferentes fármacos antipsicóticos, la clorpromazina va a tener mayor afinidad por los receptores de 2. En cuanto a su acción, como vemos en la imagen de abajo de las vías dopaminérgicas, vamos a ver los receptores D2. Entonces, cuando nosotros administramos un fármaco antipsicótico a nuestro paciente, lo que va a hacer es bloquear a los receptores D2. Esto daría como resultado la inhibición la inhibición de los síntomas positivos de la esquizofrenia, como ya le había comentado a mis compañeros. Entonces, también tenemos que estos receptores también van a estar en los ganglios basales. Entonces, si también se administra el fármaco, también va a llegar a estos receptores y por ende van a producir los efectos o los síntomas negativos de la esquizofrenia junto con los efectos adversos extrapiramidales. Entonces, sí hay efectos secundarios en el uso de los fármacos antipsicóticos típicos, mientras si le hacemos una comparación con los atípicos, pues estos van a bloquear de manera con mayor afinidad a los receptores de serotonina. También se ha visto que bloquean los receptores D2, D3 y también D4. Como les había explicado a mis compañeros, también su eficacia ayuda mucho, puesto que ayuda tanto a los síntomas positivos, negativos, a los cognitivos y también a los afectivos, y tiene menores efectos secundarios. Pásale, por favor. Con respecto a los efectos farmacológicos, los fármacos van a tener un efecto, digamos, rápido porque una vez administrado al paciente el fármaco antipsicótico, van a unirse de manera rápida a los receptores. La cuestión es que su efecto terapéutico va a tardar semanas y se produce esto por los diferentes cambios que produce en la transmisión dopaminérgica. Especialmente 3 cambios. La primera es que, como ya les había dicho, los fármacos antipsicóticos se van a unir de manera rápida a los receptores dopaminérgicos, lo cual nuestro cuerpo reacciona aumentando la síntesis, liberación y metabolismo de la dopamina. En cuanto al segundo cambio producido, se supone que van a estar bloqueados los receptores dopaminérgicos, lo cual va a producir una inactivación de las neuronas dopaminérgicas, lo que también se conoce como bloqueo por despolarización. Ahora, esto va a producir que haya menor cantidad de liberación de dopamina. Esta actividad lo que provocaría es los efectos de disminución de los síntomas positivos de la esquizofrenia. En cuanto al tercer cambio producido, hablamos de que como se supone que están bloqueados los receptores dopaminérgicos, ya el cuerpo como reacciona es, como dice aquí, la regulación a la alza, es decir, va a aumentar la cantidad de receptores de dopamina y esto va a producir mayor hipersensibilidad a los agonistas dopaminérgicos. Esto también nos ayuda desarrolla más bien un efecto adverso extrapiramidal conocido como disenesia tardía, que son movimientos involuntarios y que, como dice tardía, se va a producir después de un tiempo
Ya, eso. La parte que dice bloqueo por los fármacos atípicos aumenta la liberación de dopamina, eso ya les había explicado a mis compañeros, pero también les voy a volver a explicar. ¿Puedes regresar una diapo, por favor? Ya. Entonces, sabemos que también van a existir receptores de serotonina, también en las vías dopaminérgicas nigroestriatal y también en la mesocortical, como habían explicado. Entonces, cuando nosotros administramos, bueno, estos receptores serotoninérgicos van a estar mediando la inhibición de la liberación de la dopamina. Entonces, si nosotros administramos a nuestro paciente un fármaco antipsicótico, lo que va a hacer igual es bloquear, bueno, en este caso de los atípicos, va a bloquear los receptores serotoninérgicos, proporcionando la liberación de la dopamina, y este efecto haría que se redujeran los síntomas negativos de la esquizofrenia y también que haya una reducción de los efectos adversos extrapiramidales. Y ahora sí. Cámbiale, por favor. La siguiente. Ya. En cuanto a los fármacos, en cuanto a los efectos adversos, pues los fármacos antipsicóticos también pueden unirse a diferentes receptores que se van a encontrar en el sistema nervioso autónomo, periférico autónomo. Entonces, por ejemplo, puede ir a los receptores tanto muscarínicos, los adrenoreceptores y también a los receptores de histamina 1. Produciendo tanto en los muscarínicos visión borrosa, sequedad de la boca, estreñimiento y también retención urinaria. En el caso de los adrenoreceptores, mareo, hipotensión ortostática y taquicardia. Y en los receptores H1, adormecimiento y aumento de peso. En cuanto al síndrome neuroléptico maligno, se ha visto que se produce más o menos de 0,5 a 1% de los pacientes que han sido tratados con antipsicóticos. Ya, este es un cuadro letal, es decir, que puede llevar hasta la muerte. Altera tanto la conciencia como la disfunción anatómica. El tratamiento que se le va a realizar a este paciente que tenga el síndrome neuroléptico maligno es primero ya no se realice el tratamiento con el paciente si no se ha cortado, y también que se le trate con dantroleno, que va a prevenir la afectación mayor de los músculos. En cuanto a las indicaciones, van a utilizar estos fármacos antipsicóticos tanto para la esquizofrenia, la psicosis por drogas y también trastorno bipolar y pacientes con depresión. Este síndrome neuroléptico maligno, tiene algunas similitudes con un cuadro que se llama hipertermia maligna, que se da con algunos anestésicos generales, que felizmente ya no se usan mucho. Pero sí hay que tenerlo presente porque da por ejemplo, una postura como pistótono, es una contractura generalizada, una hipertermia de más de 42 grados, y el dantroleno no se consigue con facilidad en pocos hospitales privados de ahí. Si sucede eso en un público bastante grave, complejo. No es muy común, como decía, pero sí hay que tener presente. Ya. Ya. O sea, y ahí, o sea, ¿qué tiempo sigue nomás? Porque el haloperidol es de los más utilizados en medios hospitalarios. De hecho, pacientes que tengan una agitación importante como en medios hospitalarios se utiliza el haloperidol. Sigue nomás. Ya. Agentes antipsicóticos típicos, entre estos tenemos los principales: el haloperidol, la clopramazina, la difenacina y la terbidacina. Siguiente, por favor. Entre la farmacocinética de estos fármacos van a tener, es importante recalcar antes que los efectos terapéuticos de estos son muy similares. No obstante, la potencia y el cuadro de reacciones adversas en estos fármacos van a ser un poco diferentes.
En lo que se refiere a la farmacocinética, estos se absorben adecuadamente desde el intestino tras la administración oral. Se metabolizan ampliamente en un gran número de metabolitos activos e inactivos antes de ser excretados por la orina y tienen una vida media de alrededor de 20 a 30 horas. En los mecanismos y efectos farmacológicos, como ya los mencionaron nuestros compañeros, los efectos farmacológicos dependen principalmente del antagonismo sobre los receptores D2, que van a curar los síntomas positivos de la esquizofrenia, pero también el antagonismo sobre estos receptores D2 puede llevar a los principales efectos extrapiramidales, como era la cataplexia, discinesia y el pseudo-parkinsonismo. Los síntomas positivos de la esquizofrenia van a remitir entre 1 a 3 semanas. En un principio mencionaba que al administrar el fármaco se disminuye la secreción de dopamina, no obstante, estos síntomas, como ya se menciona, son entre 1 y 3 semanas los efectos que se pueden evidenciar. En los pacientes se va a evidenciar también que van a estar menos agitados y tienen menos alucinaciones auditivas. Van a remitir los delirios de grandeza o paranoides. ¿Sí se me escucha, doctor? Sí, te escuchamos. Sí, se te oye. Un poco, a veces medio alejado, entrecortado un poquito. Sigue nomás. Los patrones de alimentación también se van a normalizar tras la administración. La disminución de la hostilidad y la combatividad y la agresividad también va a ser uno de los grandes efectos que tienen sobre los pacientes. La siguiente, por favor. En lo referente a la potencia, como ya les mencioné, los efectos terapéuticos son similares, pero el haloperidol es el antipsicótico que tiene la potencia más alta. La flufenacina tiene una potencia media y la clorpromazina y la tioridazina tienen una potencia baja. En lo que refiere a los efectos adversos, estos van a estar ligados principalmente al bloqueo de los receptores de dopamina en el cuerpo deseado, que llevan a los efectos extrapiramidales, que son la distonías faringolaringeas, que estas pueden llegar a ser unos cuadros potencialmente mortales porque se da una contracción de los músculos y esto puede llevar a la muerte a los pacientes. También tenemos lo que era la discinesia y el pseudo-parkinsonismo, que se caracterizaba por unos cuadros de rigidez, bradicinesia y una contractilidad de los músculos. También tenemos la hipersensibilidad a la dopamina tras meses o años de tratamiento. Tras estos meses o años de tratamiento se puede llegar a desarrollar lo que vendría a ser la discinesia tardía. Los movimientos orales y los faciales van a ser anómalos y con el tiempo pueden incluso llegar a extenderse hasta las extremidades y el tronco. Es importante recalcar que esta discinesia tardía una vez que ya se ha presentado, es muy difícil controlar el cuadro, por lo mismo que hay que ser muy cuidadosos al momento de administrar estos fármacos, puesto que puede llegar a ser mortal, y lo mejor es al momento de la administración siempre dar las dosis más bajas que sí tengan unos efectos terapéuticos. El bloqueo de los receptores de dopamina en la vía tuberoinfundibular es lo que va a llevar es el aumento de los niveles de prolactina. Como ya mencionaron, puede llevar a la ginecomastia en los hombres, irregularidades menstruales, como vaya a ser la amenorrea. Al darse los efectos sobre el hipotálamo, puede llevar incluso a alterar la termorregulación y lo que es la poiquilotermia, que puede llevar esta poiquilotermia hace que el cuerpo pueda llegar a estar en la temperatura del ambiente. O sea, si hace demasiado frío, va a bajar demasiado la temperatura, o puede llevar a una hipotermia, y en cambio si el paciente está en un lugar en donde hace mucho calor, puede llegar a la hipertermia y luego, o sea, no va a haber un balance entre la temperatura normal, como vendría a ser que si el hipotálamo tiene el control, no está bajo estos efectos de los fármacos. La tioridazina a dosis altas puede llegar a provocar la retinopatía pigmentaria y la toxicidad cardíaca.
El tratamiento de los efectos adversos, como les mencionaba, los efectos piramidales agudos. Estos efectos piramidales agudos se van a tratar principalmente disminuyendo la dosis del fármaco o cambiando a un fármaco antipsicótico atípico o administrando un fármaco para contrarrestar los efectos. Pero como ya les mencioné, siempre al momento de que vamos a iniciar el tratamiento se debe iniciar con dosis más bajas para evitar llegar a tener estos efectos. La disinesia tardía. La prevención es usando la dosis de fármacos antipsicóticos a las dosis más bajas durante los periodos de tiempo más cortos posible. Mencionaba que durante un tiempo de tratamiento podríamos llegar a suspender el tratamiento y evaluar si todavía se necesite evaluar a qué dosis debemos realizar el tratamiento. Y según esto, también vamos a evitar que existe una hipersensibilidad de los receptores de dopamina y lo que podría llevar más tarde a desarrollar la disinesia tardía. Por otra parte, tenemos los fármacos que contrarrestan los efectos adversos, que vendrían a ser principalmente la benzotropina. Están despertando recién el gallo. Ay, sí, doctor. Sí, va a afectar. El gallo. La benzotropina, la difenhidramina, y la mantarina, tenemos principalmente entre estos fármacos que podrían llegar a contrarrestar estos efectos. La siguiente, por favor. Entre las interacciones tenemos al haloperidol, la flufenacina, la clorpromacina y la tiridacina. Entre el haloperidol mencionaba que eran los barbitúricos y la carbamazepina podían llegar a reducir los niveles séricos. En cambio, la quinidina iba a aumentar los niveles séricos del haloperidol. Por otra parte, la flufenacina tenía efectos aditivos con antiadrenérgicos o también con anticolinérgicos y depresores del sistema nervioso central. El uso de adrenoreceptores beta o también de los antidepresivos pueden aumentar los niveles séricos de estos fármacos. En la clorpromacina también se comparte la última que le mencioné, que era el uso de los adrenoreceptores beta o de un antidepresivo puede aumentar los niveles séricos de ambos fármacos, y también la tioridacina tiene efectos aditivos y también con los tiene efectos aditivos con los antiadrenérgicos y los anticolinérgicos y también los depresores del sistema nervioso central. El haloperidol tiene unos efectos más o menos parecidos a la flufenacina. Tiene efectos parecidos y puede también producir efectos extrapiramidales significativos y los niveles séricos de prolactina elevados y la polipilotecnia, que ya les indicaron los efectos adversos principales. En lo que refiere al haloperidol, este está disponible como preparado DEPO de acción prolongada, es decir, de administración intramuscular, y se metaboliza extensamente en el hígado y sus metabolitos se excretan en la bilis y en la orina. Es importante recalcar que este está contraindicado en el embarazo debido a sus efectos teratógenos y se debe evitar en la lactancia. Si está en el periodo inicial que tiene que la madre dar de lactar a su bebé, se debe llegar a una evaluación muy profunda si es en verdad conveniente o darle de lactar, si es necesario, o si no se podría, lo más recomendable es suspender la lactancia. También va a afectar la capacidad de conducir en vista de que tiene una depresión sobre el sistema nervioso central y podría llegar a quedarse dormido. Y produce reacciones de fotosensibilidad también. Las indicaciones terapéuticas del haloperidol están principalmente como neuroléptico, en la psicosis, lo que vendría a ser lo que hablamos de la esquizofrenia, el síndrome de Tourette, que se caracteriza por tics faciales, vocales, la coprolalia, que los pacientes tienen ese deseo de decir palabras obscenas y principalmente relacionadas con heces, y la ecolalia, que repiten las palabras de las personas que les rodean. También el tratamiento de la agitación motriz, en anestesiología, y también se ha visto un uso también como un antiemético.
Este es uno de los fármacos. Sigue con las contraindicaciones. Este es uno de los fármacos que más se utiliza en medios hospitalarios, por lo que les decía, el tratamiento de agitación psicomotriz. En los pacientes hospitalizados es frecuente que tengan episodios de agitación. Peor si se han despertado después de haber estado sedados o algo, se agitan mucho. O si están intubados. Entonces el haloperidol es una de las terapéuticas que se recomienda. Pero hay que tener precauciones también. Lo raro es que aquí en nuestro medio, bueno, están en la casa, pero si pueden averiguar, solo hay una presentación intramuscular, pero esa misma la utilizamos por vía intravenosa porque hasta que esperar que se absorba por vía intramuscular pasa mucho tiempo. No sé qué caso de emergencia psiquiátrica presentaron ustedes, si se relaciona con algo de agitación o no, que es una de las cosas más frecuentes. ¿Qué caso de emergencia psiquiátrica van a presentar? Es de una paciente. ¿Aló? Sí, es de una paciente femenina que bueno. Espera. Regresa nomás, solo que no acabe con las contraindicaciones. A ver, Marilyn está hablando, ¿no? A ver, acaba con las contraindicaciones. ¿Aló? Esta diapositiva te faltaba. ¿Sí me escuchan? Sí, Ahí lo escuchamos. Creo que Marilyn tuvo un problema. Contraindicaciones del haloperidol, entre esos que esté en coma, o sea, no necesitas ponerle, o que hay una depresión asociada a otros medicamentos, o enfermedad de Parkinson o lesión de los ganglios basales. Esas podrían ser algunas contraindicaciones conocidas. Vean, muchachos, ahí nos vamos a tener que quedar. Tengo clase con los de sexto, ¿sí? Entonces, para el día de mañana